Se suele decir que la gente del norte es más fría, que la gente del sur es más cálida, que los musulmanes no comen cerdo, aunque bueno, yo algún que otro musulmán he visto comiendo jamón serrano, o que los occidentales no comemos insectos, aunque nos encantan los gasterópodos marinos y en algunas regiones de España también comemos caracoles con tomate. Además, si entendemos Occidente en un sentido amplio y incluimos a la América Latina, en México se comen unos chapulines buenísimos, lo sé porque yo he vivido allí y me encantaba tomarme mis chelitas, ¿no? Mis cervezas con chapulines con picante. Así que imagino que todo está lleno de matices, pero desde luego entendemos que las culturas miran los mismos fenómenos, las mismas cosas, con diferentes valores y que la experiencia del mismo fenómeno es relativo según la cultura a la que se pertenece. De eso no voy a objetar nada porque parece evidente, pero me voy a posicionar contra el relativismo cultural porque lo que está sucediendo hoy en la academia es que se está llevando a un extremo que de alguna forma cuestiona que la propia naturaleza de los fenómenos que observamos exista al margen de la visión subjetiva de la persona o de la cultura que lo mira. De forma que el relativismo extremo está haciendo poner en duda, por ejemplo, la validez o está poniendo en el mismo, diríamos, nivel la validez de la ciencia occidental que de los sistemas de conocimiento chamánicos de regiones remotas del África subsahariana, etc. Desde luego, la ciencia mal llamada occidental ha sido instrumentalizada históricamente contra las poblaciones de los pueblos que hoy consideramos oprimidos en el África subsahariana, en América, en Asia, etc. Pero lo que se haya hecho con la ciencia está muy al margen de lo que la ciencia es. Es decir, la validez de la ciencia mal llamada occidental, que es una ciencia universal, y lo voy a explicar por qué, la validez de la ciencia occidental está determinada porque su funcionamiento no depende de nuestra opinión. De la misma forma en que existe un mundo ahí fuera, y eso nadie lo puede poner en duda, que tiene unas leyes naturales que también funcionan al margen de nuestra opinión. Quizá por la adecuación entre los métodos de la ciencia a esas leyes naturales, que no dependen de nuestra opinión, está determinada la validez del propio sistema científico. Pero, como decía, dentro de la academia hoy se está queriendo poner en duda que la ciencia tenga mayor validez que otros sistemas. No me cabe ninguna duda de que muchas poblaciones del mundo han vivido durante cientos de miles de años. Si nos remitimos a, por ejemplo, las que viven en condiciones de vida más primitivas, los paleolíticos que quedan en África subsahariana, que están perfectamente adaptados a los ecosistemas en los que habitan, que tienen una vida feliz y que nosotros no tenemos que interferir allí en absoluto y que ellos tienen que seguir viviendo conforme a sus principios y a sus modos de vida. Pero esto y el hecho de que históricamente se haya instrumentalizado la ciencia por parte de Occidente para someter a poblaciones humanas que vivían felizmente, no va a llevarnos al extremo de considerar la chaladura de que la ciencia occidental, que nos está llevando a Marte este siglo, y hay que decirlo, tenga una validez equivalente a la del resto de sistemas epistémicos del mundo. Un sistema epistémico, la epistemología en filosofía es la rama que se encarga de comprender cuál es nuestra capacidad de conocimiento real sobre las cosas. Como os he dicho yo en algún vídeo, soy doctorando de filosofía en la Universidad de Sevilla y al margen de mi tesis doctoral, que está centrada en historia del conservacionismo, en filosofía en historia de la filosofía de la historia sobre el conservacionismo, también asisto a una serie de seminarios de diferentes ramas de la filosofía, entre las cuales epistemología social, y tratamos estos temas con bastante frecuencia. Me he hecho aquí un papelito, suelo hacerlo porque no me gusta leer guiones, para no olvidarme de los puntos clave. En este tipo de lecturas he visto cómo
cada vez más impera dentro de las universidades y sobre todo las universidades en Estados Unidos este tipo de nociones que consideran que los sistemas epistémicos, es decir, los sistemas de conocimiento de la realidad, tienen igual validez y que no están de alguna forma determinados en esa validez por su capacidad de imponerse, diríamos. Es decir, que la fuerza que produce la ciencia en el terreno, por ejemplo, de los valores brutos físicos, no son argumento suficiente como para determinar su validez. Que la realidad no se puede agotar a través de la ciencia. Desde luego que no, y nadie quiere hacerlo. Ningún científico... Bueno, hay cientificistas que sí piensan que la ciencia es, de alguna forma, el progreso científico es, de alguna forma, algo así como una providencia secular, pero por norma general, la gente sensata reconoce que la realidad no se puede agotar por mucho que la ciencia avance. Esa es la propia... la propia legitimidad de la ciencia descansa sobre eso, porque mientras que el resto de sistemas epistémicos, sistemas de aproximación a la realidad del mundo, consideran que tienen resuelto la historia, es decir, que ya conocen qué es lo que hay, la ciencia es el único sistema que está dispuesto a reconocer que está en el error. Y aunque todas las culturas y todas las personas defendamos nuestras ideas desde la presunción de que no estamos en el error, y esto es algo universal, creemos que tenemos la razón, el único sistema epistémico, la única herramienta de acercamiento a la realidad que reconoce su posibilidad de estar en el error es la ciencia mal llamada occidental. Y digo mal llamada occidental porque la ciencia hoy es universal. De hecho, el mundo ha roto con la hegemonía estadounidense, se ha hecho multipolar, porque una serie de potencias como Japón, China, Sudáfrica o Brasil están implementando el desarrollo tecnológico y científico y están llevando más allá ese legado que han recogido de Occidente y superando nuestra capacidad productiva y nuestra eficiencia. Es decir, que la ciencia mal llamada occidental, que en un pasado ha servido para someter a ciertos pueblos, y esto nadie lo puede poner en duda, no porque la ciencia sea mala intrínsecamente, sino porque la ciencia no tiene valores y según lo que hagas con ella vas a determinar, pues eso, ¿no? Para qué se destina, pero no significa que la ciencia sea un instrumento de dominación de forma intrínseca. La ciencia puede servirte para dominar un pueblo o bien desarrollar una vacuna para una enfermedad, ¿no? Y aunque, como decía, ciertamente se ha usado para someter a ciertos pueblos, la ciencia hoy es el instrumento universal que están utilizando las naciones periféricas. Bueno, naciones periféricas hoy ya no lo son, hoy ya estamos hablando de núcleos de poder y núcleos económicos importantes para contradecir una hegemonía que Estados Unidos había conquistado después de la caída del bloque soviético y que parecía que iba a ser imparable. Desde luego, el bloque soviético era occidental, pero su forma de concebir la sociedad, como colmena, estaba más cercano quizá a los postulados de las sociedades asiáticas que a las democracias liberales que durante los últimos siglos se han ido construyendo en lo que habitualmente llamamos Occidente. Aunque, como decía, también podríamos incluir dentro de la categoría de Occidente América Latina, aunque no se suele hacer con mucha frecuencia. El tema es que en este grupo de epistemología, después de varias lecturas, pues yo le di al coco y pensé que era importante salir en defensa de la ciencia y ofrecer esta opinión que va contra el relativismo cultural en los términos en los que hoy se está incurriendo en el mundo académico. Dentro de la epistemología existe un término que es el pensamiento bisagra. La Hinge Epistemology o la epistemología de la pensamiento bisagra, diríamos, considera que hay una serie de ideas que son irreductibles mediante la argumentación, que simplemente se dan por descontadas, que son como la base de cualquier cultura. Pongamos por el caso lo que he comentado antes, de que todas las culturas consideran que están en lo cierto. Pero también todas las culturas consideran que existe el mundo. Esto podría ser otro pensamiento bisagra. Y es aquí, a través de lo cual podemos establecer puentes o puntos en común entre las diferentes culturas. ¿Por qué?
Porque así como existe el mundo, ese mundo tiene unas leyes naturales, y esas leyes naturales le da igual lo que pensemos sobre ellas para su funcionamiento. Es decir, las leyes naturales funcionan independientemente de nuestra opinión. Por eso quizá, a pesar de que los fenómenos del mundo pueden ser experimentados de diferente forma según la cultura a la que se pertenece, no dejan de tener unos valores absolutos perfectamente cuantificables, medibles y calculables por el desarrollo científico. Algunos de ellos no, desde luego, pero muchos sí. La realidad no se agota en nuestros 5 sentidos, 12 si tenemos en consideración todos los sentidos secundarios asociados a los 5 principales, como por ejemplo el del equilibrio, o en fin, no recuerdo ahora cuáles son los 12 sentidos, ¿no? El térmico, ¿no? Asociado al tacto, ¿no? A la condición cutánea, sino que la realidad es infinita en detalles y no se agota, como decía, en nuestra visión. Mediante el desarrollo tecnológico científico podemos captar ondas, espectros lumínicos, ondas sonoras, etcétera, que amplían nuestro campo de visión, nuestros hercios, la onda lumínica que podemos percibir, y podemos ver más allá de una realidad que, aunque pensemos que se agota en nuestros 5 sentidos principales, es mucho más compleja. Para que os hagáis una idea, hay muchas especies de animales, muy señaladamente las lombrices, que solo tienen un sentido, que solo tienen el sentido cutáneo, el sentido del tacto. Su mundo está hecho solo del sentido del tacto. Toda su percepción sensorial pasa a través del tacto. De la misma forma, algunas especies animales, como los murciélagos, utilizan la ecolocalización en lugar de la visión para determinar la distancia entre los objetos. Pero sea a través del sentido del tacto, sea a través de la ecolocalización o sea a través de la visión, la distancia entre los objetos no varía. Es decir, el mundo funciona de forma absoluta, aunque nuestra percepción pueda ser relativa. En epistemología, y concretamente en la fenomenología, se considera que existe una cosa en sí, que es el noúmeno, y se nos plasma como un fenómeno. Ese fenómeno está determinado por nuestra condición biológica. Es decir, estamos limitados por nuestra condición biológica en nuestra forma de acercarnos al mundo. Y desde luego, la cultura también determina cómo vivimos ese fenómeno. Pero eso no significa que ese fenómeno sea distinto según quien lo mira. Ese fenómeno es absoluto. El gran problema del relativismo cultural es que ha empleado el propio desarrollo de la ciencia occidental y lo ha llevado, o sea, de las ciencias formales occidentales, y lo ha llevado al terreno de las ciencias sociales. El relativismo cultural es producto de aplicar el relativismo físico en la esfera de la sociedad. Y aunque tú en Marte peses 40 kilos y en la Tierra pesas 80, lo siento mucho por todos aquellos que defienden el relativismo cultural, pero en la Tierra nos movemos con las 4 dimensiones determinadas según la gravedad de la Tierra y su peso y nuestra relación conforme a su peso, y independientemente de tu cultura vamos a movernos dentro de esos valores. Es decir, que existe una relatividad en el universo no significa que es lo que ha sucedido, y que nos pongamos a hacer filosofía profunda sobre qué implica todo eso está muy bien, pero no significa que las culturas vayan a cambiar mediante su visión cuáles son los valores absolutos por los que en este planeta en el que vivimos, con estas condiciones en relación a su peso y el nuestro, y todos los demás condicionantes, vayan a cambiar según nuestra visión. La ciencia, como ha sido instrumentalizada para la colonización, se está considerando como un instrumento de opresión hoy día, y los nuevos movimientos acabados en ista de múltiples formas están considerando que la ciencia es un instrumento del hombre blanco para la opresión de los sentimientos y las sensibilidades de estos grupos y personas, ¿no? Permitidme que os diga que la ciencia realmente a lo largo de la historia ha sido objeto de persecución y ha estado constantemente acuciada
por sociedades dogmáticas que basaban su razonamiento en motivos místicos y que impedían el propio desarrollo del pensamiento científico. Es decir, que contra lo que se dice de que la ciencia es un instrumento de opresión, la ciencia no es ningún instrumento de opresión. La ciencia es un instrumento de liberación. Y el hecho de que se haya utilizado para someter se debe principalmente a que la gente que lo ha utilizado tenía una cultura muy dogmática y todavía embebida de motivos místicos e irracionales que producían, pues eso, ¿no? El pensamiento de que uno es el pueblo elegido, la raza encumbrada, y que las otras razas eran inferiores o monos y tal. Eso se debe no a la ciencia. De hecho, la ciencia es la que ha desmentido que existan razas. La ciencia es la que ha probado que somos una misma especie. La ciencia es la que ha, de alguna forma, hecho inevitable que ciertos dogmas caigan. Así que cuando dentro de ciertos círculos se habla de que la ciencia es opresora y que está limitando las sensibilidades y que tal, realmente sois el problema, que lo sepáis. El problema sois vosotros, que estáis queriendo mantener un pensamiento místico y dogmático a estas alturas, en lugar de aceptar la realidad de las cosas, ¿no? No me cabe ninguna duda de que los seres humanos necesitamos historias para nuestra felicidad y necesitamos romantizar nuestra vida en cierto grado, y tenemos una raigambre cultural preciosa que conviene cuidar, pero una cosa es entender el sentido estético y la belleza de la cultura y otra cosa es tomarse la cultura como el prisma a través del cual tienes que observar todo, porque el mundo opera al margen de eso. Es decir, si Estados Unidos hubiese puesto una bandera del tamaño de la península ibérica en la luna, aunque fueras miembro de una tribu remota en el Amazonas en la Amazonia y no hubieses visto nunca a un occidental, verías esa bandera en la luna. Es decir, la fuerza de la gravedad se impone, independientemente de que tú quieras evitarla o no. Esto es así. La validez de un sistema epistémico está determinado por la capacidad de afinar la distancia que existe entre el noúmeno, la cosa en sí, y el fenómeno. Es decir, un sistema epistémico tiene mayor validez cuanto mayor capacidad tiene de comprender todos los aspectos que comprenden esa realidad concreta. No me cabe ninguna duda de que muchas culturas han sido muy finas y se han integrado muy bien en los ecosistemas donde han vivido, y que ello ha generado una serie de dogmas y tabúes que eran inquebrantables porque permitían así una mejor convivencia con los ecosistemas en los que se vivían. Esto es lo que de alguna forma demostró muy bien la antropología materialista del siglo XX, ¿no? Pero no podemos considerar que por el hecho de que ha habido una arrogancia generalizada en Occidente y se ha desestimado todos esos sistemas que tenían gran sabiduría y que muchos de ellos han sido usados después para el desarrollo, por ejemplo, de la medicina occidental, mal llamada occidental, porque muchas de las hierbas y compuestos, ¿no?, que se han extraído para medicamentos de uso común hoy eran empleadas por poblaciones indígenas de América, de África, de Asia, etcétera. Y desde luego esto hay que reconocerlo a estas comunidades si se quiere hacer algún tipo de mérito y tal. Yo entiendo que las universidades quieran romper con ese supremacismo blanco que pueda existir todavía en algunas personas, no sé en quién. Yo creo que ya están luchando contra un hombre de paja, porque creo que los círculos académicos serios, todas esas tonterías están absolutamente superadas, pero bueno, ahí vamos a dejarles, ¿no?, que sigan ahí con su película. Entiendo que esté bien reivindicar esas contribuciones que han hecho las poblaciones indígenas, pero no nos vamos a engañar. Es decir, al final, una cosa es haber identificado de forma casual a lo largo de miles de años funcionamiento de una planta, y otra cosa es extraer el compuesto de esa planta, potenciar su uso por 1000 y empacarlo en una píldora que tiene una efectividad y está calculada según... En fin, es muy distinto, ¿verdad? De la misma forma en que es muy distinto alterar la evolución genética de una especie mediante la selección artificial, véase la domesticación de los animales domésticos que tenemos en nuestra vida diaria,
o alterar las cadenas genéticas, las secuencias genéticas en un laboratorio y producir un híbrido entre dos especies que han divergido evolutivamente hace 20 millones de años. Es muy distinto, es decir, no significa que una cosa no tenga validez y que no sea adaptativa, pero desde luego no podemos poner en el mismo nivel una cosa y la otra, ¿no? Lo que quería decir, en última instancia, es que este relativismo cultural contra el que yo me estoy posicionando es una rebelión interna de un occidente que está en un proceso muy profundo de decadencia, porque precisamente la ciencia, como no te ofrece, como el resto de sistemas epistémicos, una solución de las cosas, es decir, un pensamiento místico, como puede ser el cristiano, que también es de la gama occidental, para no irnos muy lejos. Aunque también voy a decir una cosa, el cristianismo es la única religión del mundo que se ha adaptado a los tiempos, que ha abrazado el proceso científico y que de hecho lo ha impulsado. La ciencia occidental ha sido desarrollada en gran parte por pensadores cristianos. Muchas de las teorías que con mayor finura explican hoy el funcionamiento de muchas cosas, o el origen de muchas cosas, véase el Big Bang, han sido desarrollados por pensadores cristianos, ¿no? El Big Bang es una teoría creacionista. Y así otras tantas hipótesis que están dentro del mundo de la ciencia comúnmente aceptadas y que han sido desarrolladas por pensadores cristianos. Pero bueno, ciertamente el cristianismo, al margen de su evolución, ha sido un impedimento en muchos puntos de la historia para el desarrollo científico, ¿no? Y la gran diferencia que existe entre un pensamiento como el cristiano en un sentido radical o el de cualquier otra forma de religión y el pensamiento científico es que te ofrecen una visión acabada de la realidad. Es decir, te han contado el cuento. Por eso las sociedades profundamente religiosas no caen en el absurdo. Solamente las sociedades que han abrazado el proceso científico y que han aceptado que la realidad no puede ser cercada del todo, es decir, que no podemos comprender hasta el último de los detalles la complejidad de las cosas, caen en el absurdo. En gran parte, el absurdo occidental es un producto de que la ciencia ha producido sociedades que en el relativismo extremo se han ahogado, porque no encuentran valores absolutos por los que regir su funcionamiento social. Y ciertos espiritualismos y constructivismos, que el constructivismo en última instancia es un espiritualismo secular, que hoy están camuflados en forma de feminismo, antirracismo, etc., lo que son rebeliones contra este sistema de conocimiento por producir el absurdo. Lo que quieren es, de alguna forma, abrazar una nueva visión espiritual de las cosas. Por eso es común, dentro de los círculos feministas, yo soy ecologista desde los 15 años. Con 16, 17 años ya estaba participando con grupos y ya estaba, poco después ya era socio de un club ecologista, de un grupo ecologista, y estaba militando, ¿no? Y yo viví muy de cerca cómo se producía esa transición en los grupos ecologistas hacia el ecofeminismo, ¿no? Y cómo se reorientaba los principios, esto es muy típico de los grupos políticos, ¿no? El pensamiento rebaño, hacia el ecofeminismo de una forma, sin rechistar, ¿no? O sea, un día llegaron y, bueno, de aquí en adelante somos ecofeministas, ¿vale? ¿Todos de acuerdo? Sí, pues no se puede rechistar. Y esos esencialismos que ligan la condición de la mujer a la tierra, a la madre tierra, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, son espiritualismos que no se basan en ningún tipo de rigor científico ni nada. De hecho, si uno observa las tribus paleolíticas, las que están más conectadas a las pocas que quedan, en torno a 500.000 de personas, muy señaladamente los bosquímanos o los pigmeos, los que están más conectados a la Tierra, los paleolíticos, hay una distribución clara de las funciones de los hombres y de las mujeres, y ambos dos, por igual, tienen una conexión plena y una capacidad comprensiva de los ciclos biológicos en las regiones donde habitan, que no están discriminadas, diríamos, por su sexo. Sí que es cierto que hay una orientación de las actividades,
pero no significa que uno esté más conectado que el otro a la naturaleza, están conectados por igual. O sea, que estos esencialismos que se sacan estos movimientos políticos recientes no tienen ni pies ni cabeza. Es que no tienen ni pies ni cabeza. Y en última instancia, como digo, son una rebelión interna de Occidente contra el absurdo que está produciendo el pensamiento científico. Yo no digo que no haya que hacer algo a este respecto, porque creo que el absurdo y el vacío son sensaciones horribles y la decadencia moral de Occidente los está cada vez agudizando más. Pero también tengo que decir una cosa, no es la forma de salvar el absurdo esta. No es la forma en absoluto. De hecho, creo que estos movimientos lo que están haciendo es implosionar, crear enemigos internos y debilitar la cohesión social de Occidente, y facilitando así que estos polos que han roto la hegemonía de Occidente en el mundo, que mencionaba al principio, tengan la oportunidad de pegarnos una patada en el culo y ponerse por encima de nosotros. Es decir, Occidente les ha dotado de la tecnología y Occidente está permitiendo el escenario sociopolítico, cultural, que va a permitir que se impongan sobre nosotros. Es decir, no creo yo que dentro de 30 años, si la hegemonía de China se convierte en absoluta, sigamos pensando en los términos en los que pensamos hoy. Temo que haya un retroceso en muchos sentidos, en temas fundamentales como la igualdad de género, porque pienso que va a salir el tiro por la culata. Creo que al final va a haber así como a comienzos del siglo XX el absurdo que había producido la sociedad industrial del siglo XIX llevó a los fascismos, no me extrañaría en absoluto que volviera a pasar lo mismo ahora. Porque, lo más grave de todo es que al estar desposeídos de la tecnología que sí tienen ya estas sociedades organizadas como China, Japón, etcétera. Japón es un aliado de Occidente, pero bueno, se terminen por imponer, y que todos estos cuentos del relativismo que nos hemos estado fabricando aquí nosotros nos exploten en la cara, ¿no? Entonces, bueno, espero no haberos dado una chapa de más, simplemente que desde mi punto de vista como persona que se interesa por los temas de la naturaleza desde que soy muy jovencito, leo libros de medio ambiente, cambio climático, y sé cómo funciona más o menos la ciencia, cómo existen modelos de predicción verdaderamente sofisticados, apoyados en ingeniería, o sea, en tecnologías, en ordenadores que tardan meses en resolver una ecuación sobre la predicción del clima de aquí a un mes, por ejemplo, o sea, de aquí a un siglo, por ejemplo, ¿no? Sé cómo funciona esto, aunque no sepa hacerlo, y me parece verdaderamente lamentable que ciertos espiritualismos estén arraigando en la academia occidental y se esté poniendo en el mismo nivel el desarrollo de la ciencia a el desarrollo de otros sistemas de aproximación a la realidad. Así que bueno, esto es un poco lo que quería decir. Estos son los motivos por los que estoy en contra del relativismo cultural, tal y como lo entendemos hoy en el mundo académico, tal y como se están defendiendo estas posiciones, ¿no? Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado. Si este tipo de temáticas os despiertan interés, no dudéis en escribirme y volveremos a hablar de esto más adelante. Un saludo.